Después de haber asimilado la aterradora experiencia que vivió en el monte con aquellas brujas buitres, como se lo había prometido a sí mismo, Rafa empezó a investigar todo sobre brujas y arpías. Les tenía mucho odio y quería acabar con ellas por haberle hecho daño a su perro. Sabía que no sería nada fácil, por lo que las vio hacer, se dio cuenta que eran muy poderosas. No cualquier ser humano puede convertirse en bolas de fuego, ni tomar la apariencia de un ser horrendo a una hermosa mujer en segundos. Por lo mismo, tampoco sabía si existiera algo con lo que podría destruir tales engendros. Primero, fue a buscar libros basados en hechicerías de los más antiguos. Pretendía encontrar cómo destruir esa clase de entes malévolos. Conforme se iba adentrando en su búsqueda, se daba cuenta del poder y la maldad que poseían, pero también descubrió que efectivamente sí existían maneras de cómo acabar con ellas, solamente que para eso debía prepararse bien. El más mínimo error suyo podría costarle la vida a manos de esas suripantas. Una vez que recolectó la información que más pudo sobre ellas de cómo acabarlas, buscó lo que necesitaba. Luego preparó algunas cosas que indicaba un antiguo libro de nombre El Martillo de las Brujas para eliminarlas. 30 días después, cuando sintió que ya estaba preparado, fue en su busca. Sabía dónde encontrarlas, pero esta vez no se iría caminando, estaba lejos. Ensilló un caballo, lo montó y agarró camino a todo galope. 6 horas duró caminando a trote en su caballo para llegar a donde estaba el collar del perro, tirado entre su misma sangre ya seca. Lo tomó apretándolo fuerte, con rabia por haber perdido a su fiel amigo. Luego lo guardó en una de las alforjas. Siguió su camino un poco más lento. La madriguera de las brujas estaba cerca y no pretendía ser descubierto. Aunque iba bien preparado, se enfrentaría a seres muy peligrosos y un descuido de él podría significar su fin. Palpó el machete. Antes de venir se fue a bendecirlo, impregnándolo de ajo revuelto con sal. Había leído en un libro que eso les causaba terribles ardores, las hacía revolcarse de dolor como perros rabiosos. También acarició su Winchester. Sus balas estaban benditas cargadas con sal y trozos de ajo en vez de municiones. Por si fuera poco, contaba con un plan B. Si acaso le llegaran a fallar sus armas, con ese las acabaría. A lo lejos divisó el jacal de aquellas brujas. Rafael desmontó su caballo. El ruido de las cerraduras lo delataría, arruinando su plan. Entonces la presa sería él. Con cautela se fue acercando hasta llegar a la misma ventana, de donde viera cómo cocinaban a su perro, y sintió más rabia. Escudriñó toda la sala con el rabillo de sus ojos, sin ver a nadie. Parecía estar deshabitada. Confiado y un tanto frustrado, salió de su escondrijo. Entraría a la choza para cerciorarse bien que no había nadie. Abrió la puerta, la cual emitió un escalofriante rechinido, y en efecto estaba deshabitada, pero no abandonada, porque en el rincón estaba una olla con agua hirviendo en un fogón. Al parecer preparaban comida o iban a cocinar, pero no se veía ninguna gallina o cerdo para el estofado, lo cual quería decir que habían salido por alguno de ellos y estaban por llegar. Se dio la vuelta para salir corriendo, pero era demasiado tarde, porque en eso llegaron 2 enormes pájaros con rostro de bruja cortándoles la salida. Uno de ellos traía a un niño entre sus garras, con él prepararían la cena. Trató de dispararles, pero las arpías fueron tan rápidas que de un aletazo lo derribaron entre las viejas y tiznadas cazuelas. Después, ante su mirada, se convirtieron en las viejas brujas que había visto meses antes. Ellas lo sentaron en una silla y lo ataron. El machete y su rifle habían quedado tirados cerca de él. Las brujas trataron de tomarlos para alejarlos de su alcance. Podría ser un peligro para ellas si Rafa se desataba. Sin embargo, al querer agarrarlas, sintieron que las quemaba. No sabían que estaban benditas y el agua bendita era muy poderosa para ellas. Si se utilizaba debidamente, podría hasta matarlas. Rafa lo había sacado del libro Martillo para Brujas. Entonces las dejaron donde estaban. De todas maneras sería difícil que el hombre rompiera sus ataduras. Confiadas salieron dejando niño y hombre. Iban a conseguir leña y hierbas para el estofado. La situación se había puesto crítica para Rafael. De ser el cazador,
se estaba convirtiendo en comida para aquellas brujas buitre, ya que no le cabía la menor duda que también lo echarían a la olla junto con el niño, quien no dejaba de llorar en el rincón sobre un viejo camastro, y eso lo hacía más desesperante para Rafa. Miró sus armas casi pegadas a la silla que lo tenían atado. Una osada idea cruzó su mente. Sería doloroso para él, pero si salía como pensaba podría liberarse. Entonces se fue de espaldas contra el piso. Al caer la silla se rompió dejando sus manos libres. Aunque estaban atadas podría trozarlas con el machete. Así lo hizo. Como pudo las cortó, luego la de sus pies, justo a tiempo, porque en ese momento escuchó las burlescas risas de las brujas que ya se acercaban. Tomó rifle y machete ocultándose tras la puerta, esperando a que entraran. Esta vez no les daría tiempo de nada. Cuando estuvieron en la puerta, vieron que el cazador había escapado. Una de ellas entró buscando al niño, la otra se convirtió en pájaro para ir en busca del hombre al monte. Rafael ya estaba listo, con el rifle preparado, y en cuanto vio a la bruja entrar, le disparó sin darle oportunidad de nada. La arpía, cuando recibió el impacto con granos de sal y ajos benditos, cayó al piso revolcándose de dolor. Sangre y pus le brotaban por las llagas que se le habían hecho. Lo que contenían las balas era veneno puro para brujas. Luego, entre escalofriantes gritos, se fue secando hasta morir. La otra suripanta, cuando escuchó los gritos de su compañera, se regresó y desde arriba empezó a lanzar bolas de fuego a la choza, tratando de quemarla junto con el cazador. Rafael agarró al niño, rompió una ventana y salió por ella, disparándole a la bruja pájaro para tomar tiempo y huir. Para ese momento ya era de noche y podría ocultarse en los árboles. Escondió al niño entre unos arbustos junto al tronco de un árbol y se fue. Faltaba la otra bruja de pagar sus fechorías. Sigilosamente se fue acercando a la choza ardiente. Escuchaba los tétricos graznidos del pájaro revoloteando alrededor del jacalito. La bruja no podía ver al cazador porque estaba oculto tras un grueso tronco. Rafael sí a ella. El fuego de la choza la alumbraba perfectamente. Entonces le apuntó bien con su rifle disparándole 2 tiros. Los granos de sal y ajo bañaron todo su cuerpo desplumando al maligno animal, cayendo pesadamente. Cuando Rafa fue para rematarla estaba desnuda, sin plumas, con llagas sangrantes en todo su cuerpo. Después, dando su último suspiro, murió. Sintió alivio, había terminado con 2 de ellas. Pero le faltaba otro tanto, y una de ellas la más peligrosa, porque tenía demasiado poder, solo que no sabía dónde encontrarlas. Recordó que tendrían una cena, asimilando que serían invitadas, y se dispuso a esperarlas. No obstante, debía darle algo de comer al niño para dormirlo. Su llanto podría delatarlos. Además, las brujas podían olerlos, por eso debía estar oculto lejos de ellas y dormido. Buscó un árbol frutal. Para su fortuna encontró uno de mangos maduros. Comió él y le dio al niño. Cuando se durmió lo envolvió en su chaqueta, dejándolo escondido en una pequeña cueva. Luego se amarró un trozo de cuerda en la cintura. Algo traía en mente. Después se fue a la choza de las brujas. Al llegar vio que la choza ya se había consumido y una bruja dentro de ella. El cuerpo de la otra estaba seco, momificado. Quería decir que tenía muchos años de existir, y al morir su cuerpo se consumió, secándose hasta quedar la pura piel dura y los huesos. De repente por encima de él escuchó maldiciones. Las otras brujas estaban llegando, una como pájaro y la otra convertida en bola de fuego. Vieron al cazador oculto en el árbol. La arpía urraca le lanzó bolas de fuego, las cuales pegaron en el tronco del árbol donde se protegía. Quería dispararles, pero las bolas candentes al pegar en el tronco no le permitían hacerlo. Esas brujas sí que eran poderosas. Sus risas tenebrosas no dejaban de escucharse cuando se deslizaban veloces por el cielo, cosa que aún pudiendo dispararles, aunque era un buen tirador, le hacían más difícil dar en el blanco. Logró hacer 2 disparos, uno de ellos alcanzó su objetivo, pegando en el ala de la urraca, y se desmadejó dando vueltas al ir cayendo. Rafael con su machete, antes que se recuperara, cortó la cabeza de aquella buitre, terminando con otro ente más.
Solo restaba una de ellas, la más poderosa. Rafa tenía quemaduras por las llamas que brotaban al expandirse cerca de él, pero no eran de gravedad. La bruja mayor escuchó relinchar al caballo y con una mirada malévola dijo unas palabras raras. Entonces el potro se transformó en un monstruo y le ordenó atacar al cazador. Aquel animal obedeció su mandato, estaba poseído, su mente solo escuchaba matar. Sus patas delanteras se levantaron, tratando de castigar con las cerraduras el cuerpo de quien era su amo, que por las patadas de la bestia soltó sus armas, sintiéndose perdido. El peligro le hizo recordar aquel lazo que se amarrara en la cintura. Era su plan B. Comenzó a rezar las 12 verdades del mundo al revés y en cada una de ellas hacía un nudo en el lazo. Cuando la bruja sintió el poder de la oración, empezó a caer regresando a la forma de anciana. Quería transformarse en bola de fuego para volar, pero no podía. La oración de las 12 verdades paralizaban su cuerpo. Igual la bestia dejó de moverse. Cuando terminó de rezarlas al revés, lo hizo normal, empezando con la 1, mientras se acercaba lento, deshaciendo los nudos al pronunciar una verdad. Ni todo el poder que tenía aquella arpía buitre podría salvarla. Ese fue el motivo por el cual duró tiempo preparándose. Tuvo que aprenderse bien las 12 verdades al revés y al derecho. La bruja pedía perdón y clemencia, diciendo que si le perdonaba la vida no haría más daño y se iría lejos. Pero no fue escuchada, su maldad no alcanzaba el perdón. Entonces, cuando terminó de decir la última verdad, cogió el machete trozándole su cabeza. La buitre nunca más haría daño. El caballo regresó a su forma normal, ya no tenía la influencia de la bruja. Recordó al bebé y fue por él, buscaría a los padres para entregárselo. Sintió alivio, al vengar a su perro, también había terminado con una amenaza peligrosa para muchos pobladores.